Estimados hermanos y amigos, mi nombre es Armando Villar Enrique, pastor de la Iglesia Pentecostal Silustral, y quisiera compartir con ustedes de la Biblia una hermosa palabra de Dios. ¿Sabe? Fue tan especial esta semana que esta palabra que voy a compartir es tan especial, es tan profunda, que sirvió para un amigo que conoce a Jesús, que se acercó y me dijo: ¿sabe? Estoy pasando por un problema tan grande y no logro explicar porque conozco a Jesús. Y ¿sabe? Eso marcó algo especial en mi ser. El hecho de que conozcamos a Jesús, que sirvamos al Señor, no quita derecho a pasar por tormentas espirituales. Y de eso quiero conversar hoy día contigo. Quiero compartir esta hermosa palabra que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 8, del 23 al 27. Y quiero dar lectura a esta palabra en el nombre de Jesús. Y entrando Jesús en la barca con sus discípulos, le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y mientras viniendo sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Que Dios eterno bendiga esta palabra. Permíteme orar un minutito, un segundo solamente. Señor, he leído tu palabra. Permíteme explicarla, Señor, y que sea de tremenda bendición, como lo fue para aquel amigo que esta semana le compartía. Si hay algún amigo que está escuchando hoy día, está pasando en tormenta, permite que esta palabra pueda fortalecerle. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe usted, amigo o hermano que me escucha? Hay muchas personas, incluso creyentes, que viven su vida al máximo gozando de todos los deleites que le puedan brindar los recursos que poseen. Aun cuando son cristianos, gozan la vida, como dijera un joven, a concho, sin entender que un día llegará el momento de la dificultad, de la enfermedad, de la angustia, que el miedo llegará. Por esto esta palabra cobra vida y nos enseña profundas verdades. Por ejemplo, la primera, que la dificultad vendrá. Sí, vendrá. Y entrando Jesús en la barca con sus discípulos, dice que se levantó una gran tormenta, una gran tempestad, de tal manera que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Este hecho, quiero ilustrarte un poco, este hecho ocurrió en el mar de Galilea. Mira, el diccionario bíblico dice que algo especial, este mar de Galilea es un caudal de agua poco común. ¿En qué sentido? Que aunque es relativamente pequeño, son 21 kilómetros de largo por 11 kilómetros de ancho, y está a 208 metros bajo el nivel del mar, y tiene una profundidad de 48 metros, es tan especial porque está rodeado de montañas. De un momento a otro se presentan tormentas, pero profundas y grandes, que agitan las aguas. Se han llegado a medir olas de 7 a 10 metros, imagínate, en ese mar. Y en esta circunstancia se encuentra Jesús con sus discípulos. ¿Sabe? Este relato lo complementan los demás evangelios. Por ejemplo, Marcos 4:7 dice que se levantó una gran tormenta de viento, de manera que ya se hundían. Lucas 8 agrega que se desencadenó en ese lugar una tormenta de viento en el lago y peligraban. ¿Sabe? Y el relato dice que Jesús dormía. Qué hermoso poder entender. Nuestro maestro estaba ahí con sus discípulos, durmiendo sobre un cabezal, significa la parte trasera del bote. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, aquel que se humanó para poder comprenderte, entenderte, cuyo propósito era maravilloso, el de poder salvar tu alma. El justo vino a morir por el injusto. Él estaba ahí, como hombre común. Aquí podemos ver en este relato la humanidad de Jesús.
Dice Hebreo 2:14, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo. No dejó de ser Dios, sino que llegó a ser un verdadero hombre. Sí, por eso él tiene la capacidad de entenderte, estimado amigo. Jesús dice en la Escritura que tuvo hambre allá en Mateo 4, tuvo sed en Juan 19, se cansó en Juan 4, lloró en Juan 11. Y aquí lo vemos, que él estaba cansado y durmió. ¿Cómo pudo dormir Jesús durante esa tempestad, esa tormenta? Hubiera sido difícil dormir porque el viento, el ruido de las olas, los gritos de los discípulos, y más encima estaba mojándose. Es muy razonable creer que él durmió profundamente porque estaba cansado debido a su intensa actividad. Recordemos lo que dice la Escritura allá en Mateo 4:23, que dice, y Jesús recorrió toda la Galilea. Mira, recorrió toda la Galilea, predicando el evangelio del reino, sanando de toda dolencia a las personas que iban a él. Imagínate, mi amado Jesús, su actividad fue pero profunda. Él estaba cansado, lo rodeaba mucha gente, muchos le seguían por diversas razones. Muchos siguen a Jesús hasta el día de hoy por diversas razones. Uno porque están enfermos, otro porque tienen problemas. ¿Cuánto lo siguen a Él y lo han recibido como Señor y Salvador personal? La Biblia es clara. Recorrió Jesús toda la Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Sabe? Jesús tenía una actividad tremenda, de la mañana hasta el anochecer. Por eso esto explica por qué se durmió en medio de la tormenta. Y hay una razón especial. Él tenía perfecta paz en su corazón. Qué cuadro más sublime. Imagínate, qué contraste entre la violencia de la tormenta y la serenidad del Maestro. El sueño de Jesús. Es un buen ejemplo para nosotros para poder entender y nunca borrar lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú le recibes en tu corazón a Jesús como tu Señor y Salvador personal, una paz te cubre. Dice Filipenses 4:7, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Juan 14 dice, Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque el Señor es tu fortaleza. ¿Sabe? Jesús nos dio en esta ocasión un ejemplo perfecto de la paz en medio de los miedos humanos. ¿Sabe, estimado amigo? Muchas veces, aún sirviéndole al Señor, nos llenamos de miedo. Muchas personas incluso se acuestan con miedo. Tienen temor, tienen terror a dormir, a apagar la luz. El salmista dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Dios, me haces dormir confiado. Qué hermoso poder entender esto. No debemos temer. El amor de Dios siempre va a ser mucho más grande que la tormenta que pueda estar ocurriendo en tu vida. Vinieron, dice el texto, los discípulos diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Muy asustados los discípulos acudieron a Jesús, la única esperanza de salvación. Y así es siempre, estimado amigo, cuando las tormentas, los miedos, los problemas, las enfermedades, las depresiones sacudan tu vida y te azoten. No hay otra ayuda. Solamente Cristo calmará la tempestad. Él no nos dejará desamparados. Al leer este relato recordamos lo humano que eran los apóstoles también. Aunque todos sabemos que eran simplemente hombres como nosotros. No debemos olvidar la actitud de ellos. Porque muchas veces tratamos poco menos de semidioses a aquellos hombres, pero están ahí con sus miedos, con su carencia para entender que ellos eran tan humanos como tú y como yo. No eran ángeles, sino hombres que tenían que aprender, como tú estás aprendiendo. Pero sí tenemos que dejar claro que ellos eran fieles, habían dejado todo por seguir a Jesús
y tenían que crecer. Era un proceso de entrenamiento. ¿Sabe? Algunos de los apóstoles eran pescadores con mucha experiencia y estaban acostumbrados a las tormentas, pero parece que esta tempestad era tan excepcional, con tanta violencia, que se llegaron a atemorizar. Mucha gente hoy en día está llena de recursos, está rebosante de salud, nada le falta, pero viene una tormenta de enfermedad en su vida y se desesperan. Incluso algunos hermanitos, quiero decirte algo, parece jocoso, que de repente la tierra tiembla fuerte y los hermanitos corren, se desesperan, se olvidan que está Jesús con ellos. Se olvida que van con el carpintero, que es el único al cual podemos acudir para decir: sálvanos, Señor, que perecemos. Sí, no olvides, en medio de tu tormenta la calma vendrá y te asombrarás y glorificarás su nombre. Sí, lo dice la palabra. El temor es necesario, es un instinto que nos dio Dios para nuestra propia protección, es como un espíritu de sobrevivencia. Pero el temor excesivo de un hombre, de una mujer que ha conocido a Dios y lo inunda ese temor, ese miedo, es por falta de fe. La cobardía, estimado amigo, es causada por la falta de fe. Se olvidaron por un momento que Jesús iba en la barca con ellos. Se olvidaron que Jesús tenía grandes poderes, poderes sobre la lepra, sobre las enfermedades, sobre la muerte misma. Ellos mismos habían visto esos poderes, pero ahora ellos mismos estaban en peligro. Habían visto a Jesús ayudar a otros, pero cuando se trataba de ellos retrocedieron, sintieron miedo. Jesús se levanta, dice la palabra, y enfrenta la mar, reprendió los vientos y cesaron, y se hizo grande bonanza. ¿Sabe, estimado amigo? Ellos temieron, olvidándose Jesús, que Jesús estaba con ellos. Quisiera concluir este mensaje diciéndote que debes saber que aunque conozcas a Jesús, que aunque Jesús vaya contigo, camines al lado de Jesús, camines en el Evangelio, hayas visto los milagros en tu vida, llegará el momento en que tu barca, que es tu vida, en la cual navegas en este tiempo. La Biblia dice que nuestra vida son 70 y 80 años, el Salmo número 90. Eso dura nuestro peregrinar por esta tierra. Y muchas veces vamos en esta barca enfrentando problemas, dificultades, dolores, miedo. Llegará el momento, estimado amigo. Aunque Jesús vaya contigo, pasarás la prueba, pasarás la dificultad, pasarás la angustia. Y no es porque el Señor te haya dejado, si el Señor va ahí. Jesús va ahí. Aunque parezca que estás solo, serás azotado, perseguido, en tormenta, en enfermedades, aflicciones, tribulaciones. Parecerá que de repente el maligno se levanta en tu hogar y quiere destruirlo. Pero no te olvides que es parte del proceso. Mira, hay una palabra tan hermosa que está en la primera epístola del apóstol San Pedro, epístola de San Pedro en el capítulo 1. Mira, en el versículo 6, escucha lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos. Tendréis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego. Estimado amigo, solo tengo que decirte lo siguiente. Si tú no conoces a Jesús y estás en una tormenta en tu vida, te invito a hacer una sencilla oración que puede cambiar tu vida para siempre. Escucha ahí donde estás, no te muevas. Escucha. Señor Jesús, necesito que entres en mi vida. Estoy viviendo en una embravecida mar de problemas y dificultades. Pero tu palabra me dice que tú estás conmigo, que yo te conozco, que es necesario. Tal vez esta pasada dolorosa me va a ayudar a que mi fe sea fortalecida. Te reconozco a ti como mi Señor y Salvador, que en la cruz del Calvario pagaste mi pecado
Y yo creo esa verdad que resucitaste los muertos. Por lo tanto, creo que tú me vas a llevar a puerto firme. Gracias, Señor, por darme esperanza, porque en esa cruz está mi esperanza. Gracias, Señor. Gracias. Estimado amigo, nos volveremos a ver en otra oportunidad. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y te llene de paz. Y nunca olvides, en medio de tu tormenta está Jesús. ¿Escuchaste? Dios te bendiga.